A las 9:42 de la mañana del 14 de julio de 1944, el primer teniente Adolf Swanson vio cómo la parte delantera de su avión desaparecía. En un momento había vidrio. La curva del morro del B-17. Los hombros encorvados de su bombardero sobre la mira Norden. El tenue reflejo de su propio rostro en el plexiglas. Al momento siguiente hubo luz, un destello blanco amarillento atravesó la cabina como un golpe. El suelo pareció saltar. El aire le impactó el pecho y la cara. Por un instante, el mundo entero se redujo a un único y penetrante anillo dentro de su cráneo. Luego el sonido regresó, no solo sonido, un aullido. El viento azotaba la cabina, frío y violento, desgarrando mapas, listas de verificación y lápices sueltos. El papel volaba hacia adelante y no regresaba. Fragmentos de metal resonaban en el panel de instrumentos. Su máscara de oxígeno se desprendió de las correas. Swanson parpadeó ante la ráfaga de aire y se encontró mirando directamente al cielo abierto. Todo lo que estaba delante del mamparo de la cabina había desaparecido. El morro liso de plexiglas. La estación del bombardero. La mesa del navegante. Los 2.50 en las mejillas. En su lugar, un semicírculo irregular de aluminio rasgado y cableado enmarcaba un cielo azul, ráfagas de artillería antiaérea negra y nada más. Sus manos se apretaron firmemente sobre el yugo de control. El B-17 se inclinó, la nariz, o lo que quedaba de ella, quería bajar. Con fuerza, el horizonte se deslizaba por la abertura irregular. La expansión industrial de Budapest comenzaba a alzarse ante sus ojos. A su lado, su copiloto, Paul Berndt, agarró su propio yugo. Swanson pudo ver sus ojos, abiertos y blancos, alrededor de la máscara. «Tira», gritó Berndt. Se juntaron de nuevo, los yugos se movieron, pero no como debían. Hubo un momento de holgura, desagradable y floja, luego una sacudida, como si algo a popa se hubiera enganchado tarde. El morro del bombardero se levantó un poco. No lo suficiente, Mac. Gritó Swanson, con la voz ronca en sus oídos. Sube. Ahora, no volvió a mirar la fachada desgarrada. No quería ver lo que no estaba allí, él lo sabía. Dudley iba delante. Henderson justo detrás. Un golpe directo allí no dejó ocasiones. 5 minutos antes, Mispa todavía era un avión entero. Los motores retumbaban en el suelo de la cabina. El olor a aceite caliente y oxígeno frío se mezclaba en el estrecho espacio. El mundo fuera de la cabina había sido duro, pero al menos seguía ciertas reglas. Cielo azul arriba, ciudad gris abajo y nubes negras y sucias de fuego antiaéreo entre ambos. Antiaéreo a la una, nivelado. La llamada había llegado tranquilamente desde la torreta superior. Swanson ya lo había visto. Al principio, solo tenues manchas de tinta en la distancia. Luego, explosiones más cercanas y oscuras, cada nube de humo centrada en una tormenta invisible de fragmentos de acero. Budapest se extendía bajo ellos. El Danubio la atravesaba como una cinta gris. A un lado, hileras de tanques de almacenamiento y estructuras de refinería. Al otro, la intrincada geometría de las estaciones de clasificación, vías muertas, hileras de vagones de mercancías. En algún lugar allí abajo, en todo ese orden en línea recta, el combustible y las municiones fluían hacia el este, hacia las divisiones alemanas en el frente ruso. Los informantes en Sterparone, su polvoriento aeródromo en Italia, habían calificado la misión de simple pero importante. Formen. Vuelen a Budapest. Visiten la refinería de Cel y las vías del tren. Vuelvan a casa. A mediados de 1944, nadie en el 483º grupo de bombardeo usaba la palabra simple sin un poco de amargura. Todos conocían las cifras. Las tripulaciones bromeaban con sarcasmo diciendo que, de cada 10 hombres en un bombardero, 8 estaban muertos o eran prisioneros antes de terminar su misión. Con 17 misiones a sus espaldas, Swanson sentía esos números como un peso extra bajo su chaleco antibalas. Apretó el yugo con más fuerza y miró la cola del barco líder. La formación lo era todo ahora.
60 bombarderos allí arriba, todos dependían de que el que iba delante se mantuviera en su posición. Punto inicial acercándose había anunciado el navegante, Joe Anderson, un minuto antes desde el compartimento de proa. Gire a la derecha, rumbo 090, Swanson había guiado a Mispa en la curva. A su alrededor, otras fortalezas la seguían, enormes aves que se balanceaban casi ala con ala, ahora estaban en la misión de bombardear, no más cambios de rumbo. No más zigzagueos. Solo una línea recta larga e implacable a través del fuego antiaéreo más denso, para dar a los bombarderos una plataforma estable, puertas del compartimento de bombas abiertas había dicho el sargento técnico Mac Russo. Accionando el interruptor en lo alto, el viento arreció bajo sus pies al abrirse las puertas. El gran barco pareció arrastrarse un instante y luego estabilizarse. En la parte delantera, el segundo teniente Kenneth Dudley estaba recostado sobre la mira de bombardeo Norden en la nariz, con la barbilla apoyada en la almohadilla de goma y las manos sobre los controles. A la carrera, dijo Dudley en voz baja. Tranquilos, tranquilos, parecía tranquilo. Concentrado. Como siempre, cuando solo estaban él, su mira y el objetivo, a lo largo del fuselaje, los hombres se habían quedado en silencio, los artilleros de cintura se habían enderezado, buscando cazas a través del plexiglás veteado. El artillero de la torreta esférica había apretado un poco más sus manos enguantadas alrededor de los gatillos. El operador de radio había observado cómo se movían las agujas de señales y luego contuvo la respiración, como los demás. Avance antiaéreo más cerca, murmuró Bernd. A las 2 en punto, justo debajo de nosotros, explosiones negras florecieron más profundas, más cerca. Anas. Una detonó justo delante y abajo, una repentina flor sucia. Mispa atravesó el humo persistente, los fragmentos golpearon la parte inferior. El ala izquierda se estremeció. Un sonido como el de un martillo sobre un techo de hojalata resonó por el fuselaje. Ala de babor impactada, había informado Russo. No hay fuego. Estamos bien, hasta ahora, Swanson se había centrado en la cola del B-17 líder. Ese era su horizonte ahora. Mantén esa cola del mismo tamaño, a la misma distancia. No asciendas, no caigas, no derrapes. Había confiado en su tripulación, confiamos en Dudley para colocar las bombas en los patios, confió en Henderson para vigilar su pista. Confiamos en Russo para mantener los motores funcionando, el combustible equilibrado y los informes de daños claros. Había pensado, solo por un segundo, en Minnesota, de despertar en una granja, con el olor a tierra mojada y hielo. De mirar hacia arriba y ver a un pequeño Paper Cup trazando círculos perezosos sobre los campos. De pensar que volar significaba libertad y grandes espacios vacíos, aquí arriba hoy volar significaba lo contrario, apunta tu nariz hacia el peor lugar y manténla allí, sin importar cuánto se oponga el cielo. Casi. Había dicho Dudley, mientras su aliento empañaba el cristal. Casi, bombas, lejos. Entonces Mispa saltó cuando cayó la carga de bombas, y entonces la concha los encontró. Ahora ya no había nariz y la fortaleza quería rozar con sus hélices los tejados de Budapest. Mac. Gritó Swanson de nuevo. Cables, los veo. Respondió la voz de Russo. Ahora más cerca, Russo se dejó caer desde la escotilla superior de la torreta a la cabina, con las botas resbalando ligeramente sobre el suelo metálico. El viento lo azotaba como un tren de carga. Entrecerró los ojos y asimiló la situación en un instante. Ya no había instrumentos frente al asiento del copiloto. La mitad del panel del lado de Swanson estaba agrietado o faltaba. Justo delante, donde antes estaba el acceso para el apuntador de bombas, había una boca de metal dentada. Desde ese borde rasgado, manojos de cables de control se arrastraban y se agitaban, cuyos extremos ya no estaban anclados a la estructura ahora ausente, pero esos mismos cables seguían desapareciendo en el fuselaje, sobre sus cabezas y bajo sus pies. En algún lugar de la cola, las superficies aún esperaban órdenes. Los cables del elevador y del timón siguen intactos a popa. Gritó Russo,
mientras avanzaba. Están sueltos aquí arriba. Agarró un par de cables más gruesos con ambas manos, latían bajo sus palmas con la vibración de la cola. De acuerdo, dijo Swanson, más para tranquilizarse que ruso. De acuerdo. A mi orden. Morro arriba, tira. Morro abajo, tranquilo. Entendido, ruso asintió con la mandíbula apretada. Vamos a hacerlo. A la de 3, dijo Swanson. 1, 2, 3. Arriba, Russo plantó sus botas contra la base de un marco, se inclinó hacia atrás y tiró, muy atrás, el acero se movió. Los elevadores de Mizpa subieron unos grados, la nariz respondió. La inmersión se hizo más superficial. Espera, dijo Swanson, sintiendo cómo cambiaba la presión en el asiento. Neutro, Russo dejó que el cable se deslizara un poco, manteniendo cierta tensión. Radio. Ladró Swanson. Estás aquí arriba. El operador de radio, con la máscara ligeramente torcida, salió a toda prisa de su compartimento y tenía los ojos llorosos por el viento. Aquí, señor. Toma esas otras cuerdas, esas son el timón. Te necesitaremos. Agarró otro manojo de cables y los enrolló alrededor de sus antebrazos. En cuestión de segundos, el elegante sistema de control de Mizpa se había convertido en algo brutalmente simple, pilotos en los yugos para el alabeo. 2 hombres en cables desnudos para el cabeceo y la guiñada. Me sentí como si volara una marioneta con la mitad de las cuerdas cortadas y el resto atado a quien pudiera tirar más fuerte. De acuerdo, dijo Swanson, en voz baja pero firme. Nos encargamos. Paul, mantén las alas niveladas lo mejor que puedas. Mike, tú eres mi elevador. Harris, tú eres mi timón. Escucha las llamadas. Nada de freelances. Sí, señor, dijo Russo con voz áspera. Sí, señor, repitió el locutor de radio. Estaban aterrorizados. Podía verlo en sus ojos. Pero aún así, dieron un paso al frente. Eso contaba mucho. El tiempo se ralentizó. La ciudad quedó atrás de ellos, a centímetros de distancia. ¿Altitud?, preguntó Bourne. Swanson miró el altímetro. El cristal estaba agrietado y la aguja temblaba, pero aún tenía algo que decir. Pasando los 16.000. Gritó. Tranquilo. Pequeñas correcciones, se le cae la nariz, gritó Russo, sintiendo el tirón a través de los guantes. Quiere bajar, arriba la nariz. Ordenó Swanson. Solo un toque. 3, 2, 1, ahora. El ingeniero se recostó. El cable vibraba bajo sus manos. En algún lugar de la cola, una bisagra chirrió, el morro se elevó un poco más. El campo de visión en el frente vacío cambió de edificios y humo a una porción de cielo ligeramente más generosa. Timón, derecha, dijo Swanson, sintiendo que el barco se deslizaba hacia la izquierda. Un tirón corto. Ahora, el hombre de la radio balanceó su peso sobre la línea, gruñendo. La cola de Mizpa respondió. Lentamente. Imperfectamente, pero respondió. Capitán, la voz de Henderson se oyó más atrás, más débil que antes. ¿Qué le pasó a la nariz? Flack se lo llevó, dijo Swanson, con voz monótona. No había forma de expresarlo con suavidad. ¿Estás bien, golpeada?, respondió Henderson, intentando ser gracioso, pero sin conseguirlo. Me duele la nariz. El resto, sigue pegado. Quédate quieto, dijo Swanson. Te conseguiremos un mejor lugar para caer. No dijo que Dudley no había contestado. Nadie necesitaba confirmarlo ahora. Desde el suelo, su lucha parecía sacada de una pesadilla. Los artilleros húngaros, al borde del complejo de la refinería, habían estado cargando y disparando tan rápido como les permitían sus ejercicios. Habían visto a las fortalezas entrar en su trayectoria, algunas envueltas en humo, otras desprendiéndose de piezas, otras simplemente desapareciendo en el aire. Una tripulación, al detenerse para despejar un atasco,
Vio a través de una abertura en el humo un bombardero que pasaba volando sin el morro. Al principio creyeron estar viendo cosas, un truco óptico, su oficial lo confirmó con unos prismáticos, un B-17. Sin sección frontal. Hombres visibles al descubierto donde solía estar el morro, agazapados tras el borde dentado. Dos figuras en la cabina, con el rostro descubierto expuesto a la estela, lo observó unos segundos y luego se dio la vuelta. Había muertes más fáciles. Ese, se dijo, ya estaba muerto. Solo estaba tardando un poco más en caer, muy por encima, un piloto alemán en un Messerschmitt se había dirigido hacia el barco accidentado, con la curiosidad mezclada con el instinto de aprovecharse de la debilidad. Él se había alineado detrás de ella, con el pulgar rozando el gatillo, entonces vio, solo por un instante, movimiento en el frente abierto, ni destellos de cañón. Ni cañones. Solo hombres. Hombres tirando de algo, cuerpos en tensión, pensó brevemente en casa. Luego miró el indicador de gasolina, tenía poca munición. Sus tanques estaban casi vacíos. Aún había fortalezas frescas sobre la ciudad, se alejó, dirigiéndose hacia su aeródromo, no fue piedad, exactamente. Fue matemática, pero para los hombres dentro de Mizpa, el efecto fue el mismo, ningún caza los flanqueó. Ningún proyectil de C. Añón les destrozó las alas, solo el viento. Solo el esfuerzo. Solo el paisaje que se arrastraba bajo ellos, navegante. La voz de Swanson era más baja, pero la misma firmeza la recorría. Aún puedes hablar, puedo hablar, dijo Henderson, sin aliento. No puedo prometer sabiduría, ¿dónde estamos? Preguntó Swanson. Más o menos, al sur de Budapest, respondió Henderson tras una pausa. Sobre Hungría. Campos, pueblecitos. Si sigues rumbo al suroeste, podría sobrevolar Yugoslavia. Quizás territorio partisano. Quizás no. Swanson visualizó el mapa de la sesión informativa. Círculos alrededor del objetivo. Líneas hacia Italia. Zonas marcadas como fuego antiaéreo denso, concentración de casas y actividad partisana reportada. La idea de intentar recuperar esta fortaleza herida atravesando montañas y mares era absurda, él lo sabía. Todos los demás lo hicieron también. No vamos a volver a casa en ella, dijo Bernd en voz baja, leyendo su rostro. No asintió Swanson, volvió a mirar a Russo y al operador de radio. A Henderson, que se apoyaba en el estrecho pasillo, con una mano sobre un vendaje improvisado, pensó en los 11 hombres que seguían vivos en el naufragio. Pensó en cómo la voz de Dudley se había cortado a media palabra. Pensó en todos los nombres escritos con lápiz graso en las paredes de aluminio de Sterparone. Hombres que ya habían perdido, el mando les había inculcado, los aviones pueden ser reemplazados. Los hombres, no tenía el avión por ahora. Por un ratito. Lo que realmente tenía eran esos minutos. No te voy a dejar en esa ciudad, dijo al fin. Más que una promesa, una afirmación. Nos largaremos primero, oyó a alguien exhalar por el intercomunicador. No sabía quién, el aire se hizo más denso a medida que descendían. El viento seguía cortando, pero no tan fuerte, el fuego antiaéreo a sus espaldas se redujo. Las nubes negras se ran ahora más pequeñas y estaban más separadas. Los artilleros tenían otros bombarderos de los que preocuparse. Abajo, la distribución del terreno cambió. Los densos edificios dieron paso a campos. Las líneas de las vías del tren se desvanecieron en franjas más delgadas y oscuras que se dirigían hacia el horizonte. Los árboles aparecían con mayor regularidad, riberas de ríos, setos, arboledas. Ya superamos los 12.000, informó Bernd. A menos de 10, los paracaídas no tienen mucho espacio para abrirse, resopló Russo desde la estación de cable. ¿Vamos a meternos en un campo con esta cosa, o cuál es el plan?
Swanson no quería pensar en intentar aterrizar con la nariz faltante, controles medio inútiles y daños desconocidos en el tren de aterrizaje. Un aterrizaje brusco de panza en suelo enemigo podría mantener unido al grupo. También podría matar a la mitad en un violento deslizamiento final. No creo que se encienda como necesitamos, dijo simplemente. Nos largamos. Simplemente, todavía no dejó que eso quedara flotando en el aire por unos segundos. Entonces, de acuerdo. Radio, pásalo. Prepárense. Primero la cola. Luego la torreta. Cintura. Radio. Navegación. Ingeniero. Sección de mando al final. Uno a la vez. No se amontonen en las puertas. La mantendremos estable lo mejor que podamos. El operador de radio transmitió la señal. La rutina de un simulacro de práctica resonó en los cuerpos que habían pasado meses preparándose para este preciso momento, esperando que nunca llegara. En la parte trasera, el artillero de cola echó un último vistazo a la diminuta mancha de Budapest. Luego se desabrochó, estiró las piernas acalambradas y se arrastró hacia adelante, sintiendo el suelo inclinarse bajo él de una forma indeseable. Sígueme, dijo, intentando mantener la voz relajada. Será mejor que yo abra el camino. No empieces la fiesta sin mí, nos vemos cuando nos veamos, dijo Swanson. Cola saliendo se oyó un momento después. La línea crepitó y luego se quedó en silencio. Torreta de bolas despejada, dijo otra voz. Está fuera. Revisamos su paracaídas. Bien, dijo Swanson. Cintura, te toca, continuó el desfile a cielo abierto. Cintura izquierda, desaparecida. Cintura derecha, desaparecida. Cada llamada era un pequeño acto de fe. Adéntrate en el vacío, confía en la seda, la cuerda y la gravedad para colaborar. Radio saliendo, dijo el operador al fin. Señor, gracias por traernos hasta aquí. Gracias, Mac, dijo Swanson. Y date las gracias a ti mismo. Ahora vete. Su mundo se encogía con cada voz que lo escuchaba. Henderson fue el último en salir de los compartimentos delanteros, tambaleándose ligeramente, con un ojo hinchado y la nariz vendada torpemente. ¿Puedo ayudar a alguien más?, protestó cuando alguien le ofreció ayuda en la escotilla. Ya has cumplido con tu parte, dijo el tripulante. Adelante, teniente. El capitán lo ordenó. Navegación saliendo, dijo Henderson, con un tono irónico enterrado bajo la tensión. Espero un mejor alojamiento en el próximo vuelo. Hablaré con el encargado del alojamiento, respondió Swanson. Luego Henderson también desapareció, solo quedó el frente. Russo seguía de pie junto a los cables, respirando con dificultad y con las manos enrojecidas dentro de los guantes. Mac, dijo Swanson. Nos has mantenido unidos hasta ahora. Es hora de largarnos. Alguien tiene que mantener la recta mientras tú y Paul se mueven, objetó Russo, apretando la mandíbula. Tenemos suficiente potencia, dijo Swanson. Y conduciremos con la mayor suavidad posible hasta que nos detengamos. Es una orden, sargento. Por un momento, Russo pareció querer negarse, entonces el cansancio en sus brazos y la simple confianza en la voz de su capitán decidieron por él. De acuerdo, dijo en voz baja. Ha sido un honor, señor. Tú también, dijo Swanson. Ingeniero saliendo, informó Russo a nadie en particular, y luego se movió hacia popa, hacia su propio salto. El silencio se apoderó de la cabina de una forma nueva. 4 motores seguían marcando su ritmo constante. El viento aún azotaba los bordes. Pero sin voces en la vía, el espacio se sentía diferente. ¿Listo para empezar?, preguntó Swanson después de respirar un poco. Lo mejor que puede, respondió Bernd. Aguantará un minuto. Quizá 2. Eso es todo lo que necesitamos, dijo Swanson. Revisaron sus paracaídas por costumbre. Las manos se movieron sobre hebillas y correas, la simple confirmación del procedimiento en medio de algo que no tenía lista de verificación. A la de 3, dijo Swanson. Vamos juntos.
Manténganse cerca si podemos, Bernt asintió. 1 dijo, 2 respondió Swanson. No se molestaron en decir 3, cruzaron la puerta de la cabina, recorrieron el estrecho pasillo y salieron a la corriente de aire. El aire los golpeó y los arrancó de la fortaleza destruida. Por un instante, el cielo y la tierra intercambiaron posiciones. Las piernas de Swanson pateaban sin rumbo. El entrenamiento se impuso al pánico como una mano sobre una temblorosa arco. Abre los brazos. Encuentra el cordón, la sacudida del paracaídas al abrirse lo devolvió a su cuerpo. Las correas del arnés se le clavaron en los hombros y los muslos. El rugido se apagó en un siseo pesado y constante, miró hacia arriba. Un dosel blanco. Líneas tensas, miró hacia abajo. Campos fragmentados. Carreteras estrechas. Un grupo de edificios a un lado, él volvió a mirar hacia arriba, muy por encima de él, Mispa voló durante unos momentos lentos y desgarradores, se veía mal, incluso de lejos. Demasiado baja de frente. Le faltaba la nariz, como si una mano gigante le hubiera dado un mordisco, se mantuvo nivelada, como si todavía creyera que tenía manos en el yugo y pies en los pedales del timón, entonces un ala se inclinó. Solo un poquito, la pendiente se convirtió en una suave diente. La pendiente se convirtió en una lenta espiral, Swanson observó, con el estómago apretado, como el círculo se estrechaba y ella descendía, girando y girando, hasta que el verde de la tierra se alzó y la llevó fuera de la vista detrás de una línea de árboles. Un momento después se elevó una tenue mancha de polvo y humo. Gracias, susurró en la máscara. Aunque ya no había ningún avión que pudiera oírlo, luego tuvo que preocuparse por su propio aterrizaje. Él no murió ese día, la mayor parte de su tripulación tampoco lo hizo. Cayeron dispersos por los campos y huertos húngaros, algunos en zanjas, algunos enganchados en árboles bajos, algunos en los bordes de pequeños pueblos donde la gente con ropas y rostros desgastados salía a mirar. Se oyeron gritos en un idioma que no conocía. Cañones de fusil. Manos alzadas. En cuestión de horas, él y varios más estaban sentados en la parte trasera de una camioneta, con las muñecas atadas sin apretar y las botas apoyadas contra tablones ásperos. El vehículo avanzaba traqueteando por un camino de tierra hacia un pueblo, pasando por campos que, curiosamente, no parecían muy diferentes a los de Minnesota. «Capitán», preguntó uno de sus artilleros en voz baja. ¿De verdad la pilotamos así?» Swanson se miró las manos. Los guantes estaban rotos. La piel debajo estaba en carne viva, magullada, pero aún allí, sí, dijo. Lo hicimos. El artillero meneó la cabeza y se le escapó una pequeña risa incrédula. A Dudley le habría encantado contar esa historia, murmuró. Swanson miró hacia otro lado. Sí, repitió, más suavemente. Lo habría hecho. La guerra no se detuvo para capturarlos, se unieron a la marea gris de aviadores tras las alambradas, atalayas, barracones que olían a lana sin lavar y sopa aguada. Aprendieron las rutinas de los campos de prisioneros de guerra en Alemania y los territorios ocupados, lista en el frío, paquetes de la Cruz Roja, rumores que corrían más rápido que la comida. Más tarde, a medida que cambiaban los frentes, marchaban. Largas y agotadoras caminatas hacia el oeste durante el último invierno de la guerra, columnas de hombres con uniformes andrajosos avanzando entre la nieve y el barro hacia campamentos más alejados del avance soviético. Perdieron peso. Perdieron dientes. Perdieron pedazos de la juventud tranquila que habían tenido, no perdieron los 10 minutos ante Budapest, eso se quedó en el mismo modo en que Swanson, años más tarde, inconscientemente apretaría su agarre en el volante de un automóvil al pasar por un trozo de hielo, sintiendo nuevamente la vaguedad de un yugo que no estaba conectado exactamente a nada. Se quedó en la forma en que Russo flexionaba sus manos en las mañanas frías, medio esperando sentir la vibración del cable, se quedó de la manera en que Henderson miraba hacia arriba ante cualquier ruido fuerte y repentino y casi esperaba ver una nariz arrancada. Al terminar la guerra, se abrieron los campos.
Las puertas que antes eran barreras se convirtieron en salidas. Regresaron a casa, en barco, en tren, en autobús, haciendo autostop. Los civiles los veían como héroes. La mayoría se veían entre ellos como supervivientes. Swanson volvió a volar. Esta vez con aviones más pequeños. Transporte de ganado. Recorridos de pasajeros. Vuelos de instrucción. Se sentó junto a estudiantes nerviosos en avionetas azotadas por las térmicas de verano y habló con el mismo tono tranquilo que había usado con Russo. Aportes suaves decía. No te resistas. Solo dile lo que necesitas. Nunca les contó que una vez había volado una máquina a la que le faltaba la mitad de la cara y que le había dicho lo que necesitaba gritándole a unos hombres en cables, en reuniones de veteranos, en salas de conferencias de hoteles con malas alfombras y demasiado café. Hablaban, alguien siempre mencionaba a Mispa, recuerdo. ¿Das ese barco del 483? Que perdió toda la proa y siguió navegando. Los detalles cambiaban con los relatos. Los minutos se alargaban un poco. La distancia que volaban se hacía un poco mayor, pero el núcleo sigue siendo el mismo. Impactó sobre Budapest. Nariz destrozada. Cables en mano. 10 hombres trabajando como un solo cuerpo hasta que no quedó más remedio que despegar. Las historias oficiales apenas lo mencionan, una línea en un informe de misión. Un número de serie. Sección frontal destruida por fuego antiaéreo. Tripulación saltó en paracaídas. Aeronave perdida. Las máquinas obtienen números, los hombres tienen recuerdos. Años más tarde, en ese espectáculo aéreo, Swanson se paró bajo la nariz de una fortaleza restaurada. Los niños se agolpaban, tocando el reluciente plexiglás, maravillándose ante la estrecha estación de bombardeo del interior. Los padres leían las tarjetas, moviendo los labios sobre palabras como mira de bombardeo Norden, fortaleza voladora y combate sobre Europa. Swanson extendió la mano y colocó la palma de la mano sobre el metal justo debajo del cristal de la nariz. Fue genial. Suave, pensó en cómo se había sentido cuando ese espacio frente a él no era vidrio y metal, sino simplemente, nada, solo cielo, fuego antiaéreo y el sabor de su propio miedo. Un guía voluntario se acercó sonriendo. Señor, ¿alguna vez ha volado en uno de estos?, preguntó. 1 o 2 veces, dijo Swanson. ¿Bombardero? ¿Piloto?, preguntó el guía. Piloto, respondió Swanson. Eso debe haber sido, algo, dijo el hombre más joven, buscando una palabra. Swanson asintió. Lo fue, dijo. No habló de Dudley. Ni de Henderson, que se arrastraba sangrando para salir de un agujero dentado. Ni de Russo, que se aferraba, apretando los dientes, al frío cable de acero. Ni de los ojos abiertos de Bern tras sus gafas empañadas. Él los llevó consigo. No puedes colgarlos detrás de cuerdas de terciopelo. A las 9:42 de la mañana del 14 de julio de 1944, un B-17 llamado Mispa perdió toda su nariz. Durante unos 10 minutos permaneció en el aire porque 11 hombres se negaron a soltarla. Lo lograron con entrenamiento. Con fuerza. Con terquedad. Con un ingeniero que vio un problema y lo agarró con ambas manos. No salvaron el avión, salvaron vidas, convirtieron una pérdida catastrófica e instantánea en un lapso de tiempo considerable, y en la guerra, a veces el tiempo es lo más preciado. Es hora de despejar una ciudad. Es hora de escapar de un foco antiaéreo. Es hora de darle a tu tripulación un mejor cielo por el que caer, de pie en esa cabina, con las manos sobre un mando que de repente no estaba conectado a nada, con el viento rugiendo en tu cara donde había estado tu bombardero un segundo antes. ¿Qué habrías hecho? Habrías seguido el libro y pedido un rescate inmediato, diciéndoles a tus hombres que saltaran en ese mismo momento sobre una ciudad en llamas y sus cinturones de armas, o habrías hecho lo que hizo Swanson, empezar a gritar para tener las manos en los cables, usando cada resto de control que te quedaba para arañar unos cuantos minutos y kilómetros más lejos de una muerte segura. No existe una respuesta clara y sencilla. Solo se toma una decisión en un instante.
Y el peso de esa decisión perdura por el resto de la vida, si has volado. Si has estado en cabinas de mando, en puestos de tripulación o incluso en el asiento de mando de las decisiones de otros, me gustaría saber qué te parece, dónde se traza la línea entre el heroísmo y el riesgo. Entre quedarse en el barco y decirles a todos que lo abandonen, y si tu familia tiene historias de la 15ª Fuerza Aérea, desde Italia hasta Budapest, Viena, Ploietti, comparte lo que sabes. Nombres, unidades, fragmentos de misiones. Todo encaja en este panorama. General, si quieres más historias de la Segunda Guerra Mundial contadas de esta manera, lo suficientemente lentas para sentir cada segundo, ricas tanto en el problema técnico como en los corazones humanos tratando de resolverlo, considera suscribirte y activar las notificaciones, porque detrás de cada fotografía en blanco y negro de un bombardero en un museo, había momentos como estos, 10 minutos en cables deshilachados, una cabina llena de viento y un puñado de jóvenes decidiendo, juntos, hasta donde estaban dispuestos a llegar para mantenerse vivos.